Hola chicos, ¿cómo estáis? Ahí me veis en una ventanita eh, con un vídeo que os he preparado para saludaros y para explicaros un poco cómo vamos a hacer esto de las clases online. Voy a procurar que sea lo menos diferente o lo más parecido a cómo hacemos las clases en el aula, sobre todo el esquema. Evidentemente pues el contacto humano no lo vamos a tener y eso de verdad que lo echo de menos. Pero bueno, por lo menos el esquema y además también quiero que quede, que lo tengáis por escrito, aparte de las tareas que os mande. Además, lo estáis haciendo genial y os tengo que dar la enhorabuena por lo bien que estáis respondiendo. Estamos todos súper orgullosos de vosotros. Pues quiero que tengáis un sitio, una página web a la que acudir y que tengáis todo el material y toda la información y todas las imágenes que vamos a ir usando pues accesible, ¿vale? Lo vamos a hacer tan parecido a como lo hacemos en clase que aquí tenéis algo que os tiene que sonar bastante, el que debemos saber al final del tema. Vamos a ver durante estos días lo que nos dé tiempo, pero estos son los contenidos que vamos a ver en este tema. Y en la clase de hoy mi intención es que veamos el tema, el punto uno completo. La definición de la función de relación, que aparte de la definición en sí, pues tiene bastantes implicaciones y quiero haceros algunos comentarios y algunas explicaciones de algunas de ellas. Y la anatomía básica del sistema nervioso. Como hemos venido haciendo en los temas anteriores, cuando hablamos de anatomía básica, hablamos de los órganos, de los componentes, de las estructuras básicas, mínimas que tenemos que saber para entender cómo funciona ese sistema o ese aparato. Eso es lo que os explico en esta página y como os lo acabo de decir de palabra, pues lo leeréis cuando accedáis a ella. Y nos vamos directamente a la función de relación y a la definición. Se pueden encontrar, o si cada uno buscáis la definición de la función de relación, pues podéis encontrar cada uno una definición diferente. Pero para hacerlo todo más sencillo y para que todos tengamos una misma definición y todos sepamos la importancia que tiene el contenido de esa definición, nos vamos a quedar con la que viene aquí. Y en concreto vamos a destacar un apartado de de esta definición que es este. Perdón. Las respuestas tienen que ser adecuadas. Es decir, el cerebro, que es el que tiene que recibir la información y la tiene que interpretar, la tiene que traducir y tiene que decidir qué hace con esa información, pues en esa decisión que tome el cerebro tiene que haber una relación, una adecuación entre el estímulo que la ha provocado y la decisión que va a tomar el cerebro. Nuestro cerebro está permanentemente 24 horas prácticamente recibiendo estímulos, incluso cuando dormimos. Si no lo recibe del exterior, lo recibe del interior del organismo. El cuerpo sigue sabiendo si tenemos frío, si tenemos calor, si el corazón va muy acelerado, si necesitamos hacer pipí, si tenemos algún dolor, alguna molestia o algún picor. El cerebro no deja de sentir o de recibir estímulos. Lo importante es qué hace con ellos. Y en ese trabajo de 24 horas que tiene el cerebro, una de las decisiones más comunes, más habituales que toma constantemente y que es adecuada, aunque no caigamos en ello, es no hacer nada. Esa es la decisión más normal y más común que toma el cerebro. No hacer nada cuando escucho el canto de un pájaro, o no hacer nada si noto la brisa del aire por la mañana en mi cara, o no hacer nada si noto el calor del sol en la piel. Y así, o, o el olor de, pues no sé, del césped recién cortado. Hay miles de señales al día que no provocan
Mentira. Iba a decir no provocan ninguna respuesta en el organismo y eso sería ir en contra de lo que os estaba diciendo. Que la reacción que provocan o la respuesta que provocan en nuestro cerebro es no hacer nada. En otras ocasiones, pues evidentemente el cerebro responde de mil maneras diferentes. Pero en este caso, en este tema que nosotros vamos a ver, o en esta parte que está relacionada con el sistema nervioso, con el cerebro, con los nervios, el cerebro actúa o las respuestas tienen siempre que ver con los músculos, con el sistema locomotor. En esta parte nerviosa del sistema nervioso de la función de relación, el cerebro se comunica con los músculos o responde activando o desactivando músculos que a su vez mueven huesos que provocan el movimiento. Y poco más hay que decir de la función de relación. Sin embargo, aunque normalmente le dedicamos más tiempo a la función de nutrición o a la función de reproducción, que parece que son más importantes, aquí os pongo o hago un comentario sobre eso porque resulta que la función de relación es un poco la más olvidada, pero es la que estamos realizando permanentemente. A lo mejor nosotros como humanos no dependemos tanta, o nuestra vida no depende tanto de lo bien o mal que nos relacionemos con el exterior, con el entorno, pero en el mundo animal es vital, totalmente vital, ser capaz de detectar, de diferenciar si un ruido es peligroso o no, o si la sombra que he visto de algo volando sobre mí es de un pájaro o de un ave peligrosa o es de una paloma, y si yo soy un conejo pues no tengo que tener miedo de una paloma, pero sí debería estar asustado si fuese un águila. Pues todo ese tipo de cosas son la prueba diaria que tienen que pasar los seres vivos en su entorno, y lo hacen gracias a la función de relación, a lo bien o lo mal que detecten los estímulos en su entorno, que los interpreten, que los analicen, con la rapidez que lo hagan y las decisiones o las respuestas que tomen. De eso va a depender la supervivencia. Por tanto, no es una función de relación como para no prestarle atención. Bien, el siguiente apartado dentro de este primer punto es la anatomía básica del sistema nervioso. En cada función que hemos ido viendo, hemos estudiado qué sistemas o qué aparatos o qué partes de nuestro cuerpo colaboran o participan en realizarla o en llevarla a cabo. Y con la función de relación no iba a ser diferente. En este caso, el sistema nervioso está formado por o los órganos y partes o partes del cuerpo que participan en la función de relación van a ser el cerebro, os pongo aquí entre paréntesis encéfalo porque es el nombre más correcto para referirse al cerebro, a todas las partes que componen el órgano receptor y de toma de decisiones del sistema nervioso, la médula, que es el cordón nervioso que recorre la espina dorsal y en la cual confluyen todos los nervios que recorren el cuerpo y que se dirigen al cerebro, los propios nervios que forman una red que llegan hasta el último rincón del organismo y evidentemente los órganos de los sentidos. Si hemos definido la función de relación como la capacidad de detectar los estímulos de nuestro entorno, pues necesitamos detectores. Esos detectores, en el caso de los humanos, son nuestros órganos de los sentidos, que los veremos en el siguiente tema. Aquí los pongo como parte del sistema nervioso, pero no los vamos a ver en este tema, forman parte de un tema posterior. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una pequeña introducción, un pequeño texto sobre cada uno de ellos, pero ahora lo vamos a ver con más detenimiento por separado, que es lo que hay en la página siguiente. ¿Vale? Esto lo que espero es que vosotros lo leáis tranquilamente y no he puesto ninguna información
que os pueda resultar difícil de comprender, y si la hubiera, pues solo tenéis que mandarme un correo y lo explicamos. Yo me voy a parar o voy a explicar aquello que os puede resultar complejo o que creo interesante añadir a lo que hay aquí. Cuando accedáis a esta página, entrar en este enlace que hay aquí, que os llevará a una web que está bastante bien, con una información muy adecuada para nuestro nivel y que os va a permitir acceder a esta animación que os permite ir viendo las diferentes partes que forman el cerebro o el encéfalo, y aquí abajo os indican su nombre y las funciones que cumplen. Es más curiosidad que otra cosa, porque no os voy a pedir nada de esto, pero a todos aquellos que seáis curiosos y queráis echarle un vistazo, pues aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Bueno, pues volviendo a la presentación, os comento cuáles son las funciones vitales. Vais a ver que cuando las leáis son todas bastante obvias y cualquiera podría hacer una lista de este tipo o de estas funciones del cerebro sin, sin ni siquiera repasar este tema. He procurado que esto sea agradable de leer, fácil de recordar y y que en cualquier caso todos aprendamos algo nuevo. Una cosa, por ejemplo, que aparece en el libro, que yo no pretendo que os sepáis, pero que podemos comentar porque, bueno, todo el mundo lo habrá oído alguna vez, son las meninges. Son, aquí lo veis en el dibujo, son estas dos láminas o estas dos envolturas que protegen y separan el cerebro del hueso del cráneo. Cuando oí la palabra meningitis, que está relacionada con otras palabras como faringitis, amigdalitis, otitis, todas esas palabras o todas esas enfermedades que acaban en itis significan inflamación. La otitis es inflamación del oído, la faringitis es la inflamación de la faringe y así todas. Bueno, pues la meningitis es la inflamación de las meninges, que son estas membranas que rodean y protegen y aíslan el cerebro del cráneo, del hueso y del exterior. Cuando una persona tiene meningitis, lo que tiene es una inflamación de estas membranas provocada evidentemente por un patógeno, por una bacteria, y que causan daños cerebrales, incluso la muerte, porque imaginaros que la inflamación de estas membranas lo que provoca es que el cerebro se comprima, porque se pueden, según el rango o según el nivel de inflamación, pues ese daño puede ser mayor o menor. Pero en el peor de los casos la inflamación puede llegar a comprimir el cerebro, incluso puede cortar el riego sanguíneo al cerebro y puede provocar la muerte. Pues por eso es tan grave la meningitis, porque afecta al órgano más importante del cuerpo, que es el cerebro, ¿vale? Pero ya digo que esto es más curiosidad, culturilla general o curiosidad que algo que tengáis que recordar. Lo siguiente que vamos a ver, y esto va a ser lo último que veamos hoy, es la médula espinal. La médula espinal muchas veces se confunde o la confundimos con la columna vertebral y no tiene nada que ver. Igual que el cerebro no lo confundimos con el cráneo, perdón, la médula espinal tampoco la podemos confundir con la columna vertebral. Si entendemos que el cráneo es la cubierta ósea que protege el cerebro por ser un órgano blando y delicado, e importante por supuesto, pues la columna vertebral cumple la misma función que el cráneo. Es una estructura ósea que tiene la finalidad de proteger algo delicado, valioso y súper importante, que es la médula espinal, que es lo que hay dentro.
Aquí en la imagen de la izquierda tenéis la médula espinal que está aquí en color, y también os dibuja las vértebras que conforman la columna vertebral que la protegen. Pero no es lo mismo. Nosotros nos vamos a fijar en la imagen esta de la izquierda, de la derecha, perdón, que en la que se muestra en realidad la médula espinal. Es un tejido blando, casi gelatinoso, y básicamente la médula espinal se forma o consiste en la unión de todos los nervios que recorren el cuerpo y que se dirigen al cerebro o que están conectados con el cerebro. En vez de que cada uno llegue al cerebro por su cuenta, todos confluyen en la médula espinal formando un cordón nervioso grueso, y por su interior circula la información hasta el cerebro. Evidentemente es un camino de ida y de vuelta. Cuando el cerebro tiene que dar una orden a cualquier parte del cuerpo, cualquier músculo, pues evidentemente esa orden viaja por la médula espinal y entra o recorre el nervio correspondiente hasta llegar al músculo destino de esa información. ¿Vale? Os he puesto también sobre la médula, y cuando veáis cuando accedáis a esta web, pues lo trasteáis y lo curioseáis, que os he puesto simplemente unos ejemplos, no lo he puesto todo. ¿Qué órganos están conectados a esas zonas o a esas regiones de de la médula espinal? ¿Vale? Evidentemente he puesto tres ejemplos, pero todos los órganos están conectados a alguna parte de la médula espinal. Eso lo dejo para vuestra curiosidad. Tampoco hay que confundir la médula espinal con la médula ósea, porque la médula ósea está más relacionada con los huesos, con la columna vertebral, que con la médula espinal. La médula ósea, que también se suele confundir con estas dos, la médula espinal o la médula o la columna vertebral, es el tejido blando que hay dentro de las vértebras, y es el tejido o la zona en la que se fabrican las células sanguíneas. No recuerdo si esto ya lo había comentado en clase o no, pero lo recordamos ahora. Las células de la sangre se fabrican en la médula espinal. Perdón, ¿veis? Cómo es fácil equivocarse. Se fabrican en la médula ósea. Otra curiosidad, ¿vale? Yo creo que lo comentamos en clase cuando vimos el aparato circulatorio. Y bueno, respecto a estos dos elementos del sistema nervioso, no pretendo que sepamos nada más, ni hay mucho más que saber. Evidentemente, esta imagen y todos estos nombres son simplemente ilustrativos o informativos. No tenéis que saberos cuántas vértebras hay, no tenéis que saberos las partes en las que está dividida la médula. Simplemente pues la información que os estoy dando, que como la vais a tener en vídeo o en audio, pues la podéis recordar fácilmente. Y ya digo que hoy como teoría lo vamos a dejar aquí. Ahora cuando acabe el vídeo vosotros os voy a dejar el enlace para que vosotros entréis en la web por vuestra cuenta y curioseáis, leáis o toméis apuntes si queréis. Y os he dejado para el final una un par de vídeos y un audio explicando algo, una prueba bastante curiosa que podéis hacer en casa para que no sea todo estudiar, estudiar, para también que tengamos claro y que comprobéis que aunque el sistema nervioso es algo increíble del que todavía los científicos, los médicos, los neurólogos desconocen la inmensa mayoría de su forma de actuar, no es infalible, es al revés, es fácil que se equivoque, normalmente se equivoca. Lo que ocurre es que nosotros no sabemos que se equivoca porque si tú siempre has visto algo de una misma manera, ¿cómo sabes que tú lo estás viendo mal y que otra persona lo ve bien? O cómo es que está bien o que está mal. O si lo que para mí es rojo y para ti es Burdeos,
quién determina qué es rojo o qué es Burdeos. Ese tipo de cosas y más nos demuestran que el cerebro es algo tan particular que si pudiéramos ver el mundo con los ojos de otra persona, posiblemente nos sorprenderíamos porque veríamos el mundo diferente, más o menos diferente, pero lo veríamos diferente. No vemos el mundo que nos rodea igual cada persona. Eso es algo que si te paras a pensar te raya un poco, pero es así. Bueno, os he puesto estos dos vídeos para, bueno, es simplemente para pasar un poco el rato y asombrarnos con las cosas de las que es capaz o no es capaz nuestro cerebro. Y aquí os he puesto un audio porque os lo iba a dejar por escrito, pero me liaba al escribirlo y creía que no quedaba claro y al final me decidí en poneros un audio explicando esta prueba, que tampoco recuerdo si la hemos hecho en clase o no, pero se la podía hacer bueno, la idea es que se la hagáis a gente en casa y así también pasáis un poco el rato y hacéis partícipe a vuestros hermanos o a vuestra familia de lo que estáis aprendiendo en clase. ¿Vale, chicos? Bueno, pues yo me despido ahora de vosotros y nos veremos o me escucharéis en, en la próxima clase, ¿de acuerdo? Un saludo y espero que todo el mundo esté bien en casa.